Hoy tenemos en la línea telefónica, como le habíamos platicado, al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral. Le dimos el detalle de los acuerdos que se lograron el fin de semana y también de los anuncios sobre un movimiento nacional contra la corrupción. Gobernador, muy buenos días. Marta, muy buenos días. Un saludo a todo el público televidente. Muchísimas gracias, gobernador. Sabemos que ya estás a punto de regresar a Chihuahua. Pero bueno, un fin de semana productivo, digo, obviamente el término de una negociación y de denuncias importantes que hiciste. Y bueno, se logran tres cosas sumamente importantes. El dinero para la gente de Chihuahua, que era tu principal objetivo, las denuncias para la extradición, bueno, los movimientos legales para la extradición de César Duarte y bueno, este tema del traslado del extesorero. El objetivo más importante para nosotros siempre fue el tema de la extradición de César Duarte. Sí. El tema de los recursos, eso fue la represalia. Y por lo tanto lo que exigíamos ahí es que se depositara lo que indebidamente se había retenido. No quiere decir que hemos negociado adicionalmente 900 millones de pesos, sino simple y sencillamente que los recursos que no nos habían depositado, como castigo por lo otro, se depositaran. Pero siempre colocamos el interés en asegurarnos de un proceso de extradición conforme a la ley, al tratado de extradición y conforme a lo que tenemos convenido las fiscalías estatales con la Procuraduría General de la República. Esto es una solicitud de detención inmediata con base en las 11 órdenes de aprehensión y que la Fiscalía General del Estado pudiera cerciorarse de esa formulación, porque luego ya ves cómo después aparecen los errores, ¿no? Que se formularon mal unas cosas, y entonces se les da ciertas ventajas en las malas formulaciones a los presuntos delincuentes, y luego terminan en juicios pues muy baratos, por decirlo de alguna manera. Entonces para nosotros era muy importante asegurarnos, Marta, de la formulación y participar en el seguimiento ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que hemos conseguido mediante la figura de la coadyuvancia. También se ha dicho que nos van a depositar 900 millones de pesos esta semana, que se van a reintegrar, lo que ya era un compromiso del gobierno en el mes de diciembre antes que empezara todo esto, y nosotros también en una medida de transparencia, incluso para quitar no solamente obstáculos, sino pretextos en torno a todo este cuento de la tortura, hemos manifestado nuestra disposición para que Alejandro Gutiérrez sea trasladado de un cerezo estatal a un cerezo federal en el estado de Chihuahua. Él no podrá salir del estado de Chihuahua porque la ley obliga a que siempre esté a disposición del juez de la causa, y por supuesto que el gobierno de Chihuahua ha informado que la Fiscalía General del Estado va a defender en todos los ámbitos la medida cautelar de prisión preventiva, pues toda vez de la gravedad del delito cometido, no solo del monto, que obviamente son 250 millones de pesos, sino de la gravedad toda vez que se trata de una red de corrupción política y no solamente de desvíos o de daños al patrimonio de Chihuahua para el enriquecimiento personal. Y en este sentido, nosotros hemos puesto como condición previa que a ese traslado haya una certificación del organismo internacional Human Rights Watch. ¿Por qué? Porque nos interesa atajar todo este cuento de la tortura que fue lanzado precisamente por el precandidato del PRI, José Antonio Meade. Todavía no había ni siquiera una denuncia en la PGR cuando el PRI nacional y José Antonio Meade salieron en defensa de Gutiérrez diciendo que lo habíamos torturado. Incluso dijo Meade, tú te acordarás, en Querétaro, que había por primera vez en la historia de México un gobernador torturador. Pues una irresponsable declaración, pero obviamente pues una medida de defensa, por cierto muy torpe, pero muy enfocada pues, a tratar de descalificar cualquier testimonio que Gutiérrez pudiera dar sobre otras responsabilidades en el caso. Por eso, para eliminar pretextos y sobre todo para que no se vaya a contaminar el mismo proceso que hemos cuidado mucho con este tema, es que hemos accedido a ese traslado previa a esa condición. ¿Para cuándo estaría estipulado todo esto? ¿Ya hay fecha?
tanto la... Bueno, nosotros hemos dicho que el proceso de certificación, a ver, entre más rápido lo hagamos es mucho mejor para todos. Y por eso se establece que en breve plazo buscaremos que el organismo internacional Human Rights Watch haga esa verificación, que es la aplicación y cumplimiento del protocolo de Estambul. Sí. Es un protocolo de altísima calidad y prestigio en la certificación del debido proceso. Y también se ha dicho, ahí hay un compromiso muy claro de que esta semana se habrán de formalizar el depósito, la entrega inmediata de los recursos que ya habían sido convenidos, que ascienden a 900 millones de pesos, y que es muy importante decir, este es dinero que le corresponde a Chihuahua, este es un dinero que está comprometido dentro del Fortafin, del programa de fortalecimiento financiero, y que a nosotros nos debieron haber depositado por lo menos 780 millones en diciembre y 120 en enero, y que no había sucedido así, porque luego, pues tú sabes cómo son estas cosas, ¿verdad? Ya ahorita hay toda una embustera operación que dice, y aparte logró que le dieran 900 millones de pesos, entonces ese traslado cuesta 900 millones de pesos, y dice uno, bueno, la operación embustera está todo lo que da. Sin embargo, con todo y eso, pues ya es muy difícil que se engañe a la gente, ¿verdad? Aquí tú hablabas de los buenos oficios de Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, que terminan justamente en todo esto, pero nos deja abiertos algunas dudas todo esto que sucedió, por ejemplo, la discrecionalidad que se ha señalado del uso del ramo 23, si alguna cosa de esta se platicó, obviamente también todo lo que la Secretaría de Hacienda en voz de Mesmacher se manifestó respecto a tus señalamientos de que no les habían dado la cuenta, de que sí se les habían dado recursos, ¿todo esto queda en el olvido con este acuerdo, Javier? A ver, yo creo que eso tiene ya su propia sanción. Ha habido una enorme sanción de la opinión pública sobre ese tipo de respuestas que fueron absurdas, que fueron pues ridículas, ¿verdad? Ahora, sí está colocada, Marta, en la discusión del país, un tema esencial que que no puede ser eludido ya. Se requiere de un nuevo federalismo tributario. Y sobre todo, no solo en términos de nuevas fórmulas de redistribución del ingreso fiscal hacia las entidades federativas, sino reglas de transparencia para acotar la discrecionalidad. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de transparentar todas esas asignaciones presupuestales a las entidades federativas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que ahí hay criterios de favorecimiento a unos y de discriminación a otros, según la relación que tú tengas con el gobierno federal o lo que ellos interpretan como buen comportamiento, ¿verdad? He dicho la zanahoria y el garrote. Te portas bien con ellos, ¿verdad? Pues te dan recursos y ahí te apoyan y te aprueban proyectos de inversión. No, te portas mal según su criterio de lo que es portarse mal y pues te dan el garrotazo. Urge en el país esta discusión, y esta discusión, Marta, la vamos a convocar en Chihuahua en las próximas semanas. ¿Es este movimiento que anunciabas? Sí, ayer ofrecí que pronto convocaremos en Chihuahua a una asamblea nacional para un nuevo federalismo tributario en México que abarque estos temas. También, a la par, de manera paralela, vamos a decirlo así, vamos a tomar en consideración una propuesta que se nos hizo en Coahuila y que nos pareció muy importante, que es el de articular un movimiento nacional anticorrupción, en donde haya instituciones de las más variadas y sectores y actores políticos y sociales y académicos de los más variados, para articular las acciones que debamos impulsar para combatir la impunidad, que es el gran mal de México. Me mencionas esto y me viene a la mente el Sistema Nacional Anticorrupción, que de alguna forma ha costado tanto trabajo consolidar por los nombramientos pendientes, por los presupuestos. ¿Trabajarían con, por ejemplo, lo que sí está organizado, que es el Comité Ciudadano de Acompañamiento?
¿Cómo va a funcionar esto que anuncias junto con el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, lo que nosotros queremos es articular la participación ciudadana, social, académica, política, plural, por supuesto, en torno de no solamente el seguimiento de casos de corrupción, sino fundamentalmente de impulsar las medidas que se requieren para que el combate a la corrupción sea efectivo y sobre todo a la impunidad. El Sistema Nacional Anticorrupción no es el diseño institucional ideal y eficaz para esto, ¿eh? Se ha quedado en algunos déficits. Sí. Por ejemplo, es bien importante que la Fiscalía Nacional Anticorrupción esté basada en un esquema de autonomía constitucional y que la Fiscalía General de la República, que la Procuraduría General de la República pase a ser una verdadera fiscalía autónoma. El diseño sobre el que descansa este Sistema Nacional Anticorrupción es ineficaz. Se requiere de las autonomías, de los ministerios públicos, de las fiscalías, no solamente en el país, en las entidades federativas. Ese es el paso que tenemos que dar. Cuando se empodera a los fiscales, cuando se les da autonomía, cuando realmente hay voluntad política para que hagan su trabajo, se empoderan, y realmente se van hasta el fondo y hacen un trabajo muy serio. Te lo digo porque en Chihuahua no tenemos la autonomía del Ministerio Público. Tenemos un mecanismo de ratificación ante el Congreso, pero el Congreso pues tiene prácticamente una mayoría panista. Te puedo decir, ahí puede haber incluso de entrada un apoyo a lo que el gobernador proponga. Sí. Este no es el mejor mecanismo. El mecanismo es una autonomía que nosotros también vamos a impulsar y que derive en un empoderamiento de los fiscales. En Chihuahua el equipo que nosotros hemos formado es un equipo muy profesional, por cierto, de primer nivel, sí, que están haciendo su trabajo porque tienen de nuestra parte toda la voluntad, todo el apoyo. Y cuando les das herramientas, instrumentos y además el apoyo, van en serio. Sí, que es lo que lamentablemente ha sucedido con esto que era tan o es tan importante, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y cómo ha estado frenado por tantos y tantos intereses. Aquí me viene una pregunta. Estas denuncias que se establecieron en tu contra, que bueno, fue increíble, una del Revolucionario Institucional, pero otra del propio César Duarte, acusándote de uso indebido de recursos públicos, que con esta caravana estás utilizando recursos de los chihuahuenses, cuando realmente lo que estabas reclamando era recursos. Entonces, ¿de esto qué dices? Pues es un acto de cinismo de ambos personajes. Lo que hay que destacar es el nivel de coordinación y de sintonía que el PRI nacional sigue teniendo con César Duarte. ¿De dónde son los recursos para esta caravana? La mayoría de los recursos proviene de donativos privados. Debo decirte que la gente ha puesto la mayor parte en el recorrido por donde vamos. Hay donativos privados y por supuesto hay recursos públicos que el gobierno de Chihuahua destinará a sufragar los gastos que falten para cubrir todos los gastos. Daremos un informe muy completo. Yo espero que en estos próximos días, de hecho queremos hacer un reconocimiento público a los caravaneros en Chihuahua, sí, y ahí podemos decir lo que costó la caravana, quiénes la han financiado y cuánto pondrá el gobierno de Chihuahua. Por supuesto que siempre lo dijimos, que seríamos parte de los patrocinadores de la caravana, porque fue una propuesta del gobernador y se formó un comité, ahora sí que público-privado, ¿verdad? Un comité entre el gobierno y la sociedad, donde se nombró la representación permanente de chihuahuenses en esta caravana. ¿Y seguirá patrocinando el gobierno de Chihuahua este movimiento nacional y etcétera? El movimiento nacional no lo creo que lo podamos hacer así. Yo sí creo que el gobierno de Chihuahua tendrá la fuerza moral y política para convocar a particulares y sobre todo para conseguir donativos de particulares en torno a lo que debe ser un movimiento más ciudadano que gubernamental. Yo el movimiento sí lo veo. ¿Pero seguirás encabezando a pesar del trabajo que tienes como gobernador? Yo no creo que yo deba encabezar un movimiento así. Y lo que sí creo es que yo debo animar a su articulación y lo voy a hacer. No debemos de dejar de reconocer, porque sería muy lamentable esa visión,
que combatir la corrupción y la impunidad debiera ser una de las tareas de gobierno más importantes de cualquier gobernador del país y del presidente de la República y de los presidentes municipales. Hemos salido a marchar en cumplimiento de una tarea de gobierno y de un compromiso que hice como gobernador. Sí, sin duda marcando un precedente, ¿no? ¿Ande? No, y sin duda marcando un precedente, poniendo un ejemplo y logrando importantes acuerdos con el gobierno federal, sin duda. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué, Marta? Además de eso, la verdad, hay un fruto muy importante. En el recorrido hemos podido reconocer la amplia, diversa y plural manifestación social y preocupación social en torno de la corrupción y la posibilidad de crear un nuevo sujeto social. Claro. Esto es la convergencia de muchos actores de diversos partidos, ideologías, corrientes, etcétera, que quieren participar en un tema trascendental para la vida de México. Te preguntaba yo justamente el tema de los recursos, te preguntaba yo el tema de tu participación y te pregunto la tercera que tiene que ver con los tiempos electorales. Sabemos que esto se dio en medio de un contexto electoral complicado, competitivo, en el que se ha señalado que este movimiento forma parte más de un golpeteo político electoral que otra cosa. Por eso te preguntaba si no habría, si lo ibas a encabezar, y aquí la última pregunta iría en torno a si no sería conveniente posponerlo después del proceso electoral todo para seguir continuando y que no se contamine. Bueno, no, porque en realidad lo que debemos hacer todos, más allá de partidos políticos y de campañas, es obligar a que este tema de combate a la corrupción, sea un compromiso esencial de todos los candidatos y de todos los partidos. Al contrario, lo que tenemos que hacer es forzar a los partidos a que tengan definiciones claras en estos temas, que no anden por las peteneras, ¿verdad? Porque este es el problema estructural, yo creo que de los más importantes de México. Bueno, tiene tan frenados, Javier Corral. ¿Mandé? Lo que nos tiene tan frenados como país, por supuesto, la corrupción y la impunidad. Marta, nos ha retrasado décadas de oportunidades, de sueños, sí. Se han pospuesto derechos fundamentales. He dicho a lo largo de la caravana que el que roba desde el gobierno no solamente se roba unos millones o se roba unos pesos o miles de millones. En realidad lo que se roba es la esperanza, son las oportunidades, son los derechos de la gente a una vida mejor. Por eso sí creo que debiéramos proponernos todos, y digo todos los sectores, colocar centralmente este tema para que todos los candidatos de todos los partidos, sobre todo al Congreso de la Unión, hicieran compromisos muy claros en esta materia. Sí, ahora sí que es un empuje que necesitamos y que la sociedad civil exige. Muchísimas gracias, gobernador. No, al contrario, Marta, un saludo a ti y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Que estés bien y buen regreso. Gracias. Tú también.